El estacionamiento subterráneo del exclusivo complejo habitacional en Polanco parecía un catálogo rodante de vehículos de alta gama europea. Un Porsche Cayenne de un inmaculado color blanco perla reflejaba las luces de diodo. A su lado, un Mercedes AMG G en grafito con llantas cromadas cuyo valor superaba el de una casa modesta en Nezahualcóyotl. Al fondo, casi oculta en su relativa sobriedad, se encontraba una BXM de un profundo azul metálico. Omar Arfuch miraba las imágenes capturadas por el sistema de vigilancia en su pantalla, el resplandor azulado de la misma iluminando su rostro concentrado. Eran las 3 de la madrugada. Su equipo estaba distribuido estratégicamente por toda la Ciudad de México, en espera de la orden. Pero necesitaba la certeza absoluta. Jefe, confirmado. Ella acaba de entrar al perímetro. Crepitó una voz en el radiotransmisor. Arfuch amplió la imagen. Una mujer con un uniforme militar pulcramente planchado subía las escaleras del edificio. Su cabello recogido en un moño estricto, su postura de una rigidez militar inconfundible. Sin embargo, en su muñeca, incluso con la distancia, resultaba imposible ignorar el brillo de un Rolex Daytona en oro rosa bajo las luces del pasillo. Todos en posición. Esperamos el amanecer. 6 meses atrás, nadie habría sospechado. La capitana Mónica Serrano era, para el ejército mexicano, la definición de un soldado ejemplar. 17 años de servicio impecable, 3 distinciones por valor en combate y una especialización en logística y operaciones tácticas. Su historial era tan impoluto que podría haber servido para cualquier campaña de reclutamiento. Su rutina comenzaba a las 5:30 de la mañana en un modesto apartamento en Iztapalapa que, según los registros oficiales, alquilaba con su sueldo de capitana. Uniforme perfecto, café negro y sin azúcar. A las 7 de la mañana estaba en el cuartel. Nunca un minuto de demora. Pero lo que sucedía después de las 6 de la tarde, al abandonar la base, era una narrativa completamente distinta. La metamorfosis tenía lugar en el estacionamiento de un centro comercial en Satélite. Mónica entraba en la BMW, conducía hasta el baño de damas del segundo nivel. 30 minutos después, una mujer irreconocible emergía. Cabello suelto y ondulado, maquillaje perfecto, un vestido Versace cuyo costo equivalía a más de 6 meses de su salario real. Gafas Dior. Un bolso Hermes Birkin con una lista de espera de 2 años. Luego, se dirigía hacia Polanco, hacia un apartamento de 300 metros cuadrados con vistas panorámicas de la urbe, hacia la vida que oficialmente no le pertenecía. Todo se destapó con el hallazgo de un cuerpo en Jalisco. Roberto el Chino Méndez fue encontrado en una vía rural cercana a Guadalajara. El cadáver había sido dejado de manera ostensible, un claro mensaje. ¿Pero para quién? El Chino era un narco de bajo perfil, un intermediario en el transporte de drogas por la costa del Pacífico. Nada en su perfil justificaba la atención de Arfuch, salvo por un detalle peculiar. En el bolsillo de su cazadora, los peritos encontraron un recibo, la factura de una joyería de Guadalajara por un collar de diamantes de 75,000 pesos dólares. ¿Quién regala 75,000 pesos dólares en diamantes a un mensajero de droga? Arfuch preguntó a su equipo. El teniente Rodrigo Álvarez, su mano derecha, ofreció la respuesta. Nadie regala. Estaba haciendo una entrega. Arfuch revisó la factura. En el campo del destinatario solo figuraban unas iniciales, MS. La investigación se extendió por semanas. Seguir el rastro del dinero era la regla, pero esta vez, el rastro era casi inmaterial. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fachada en 3 continentes, transferencias que se desvanecían. Hasta que Elena Fuentes, la analista financiera del equipo, detectó algo. Jefe, fíjese en la pantalla. Una serie de microtransacciones. Nunca superaban los 10,000 pesos dólares. Aparentemente, eran aleatorias. Pero Elena había diseñado un algoritmo para identificar patrones ocultos. Y aquí había uno, todos los miércoles, exactamente a las 4 de la tarde. Transferencias desde cuentas distintas a cuentas distintas. Pero el monto total acumulado, a lo largo de 3 meses, era idéntico. Exactamente 150,000 pesos dólares mensuales. Es un sueldo, Arfuch concluyó. Alguien recibe 150,000 pesos dólares al mes. Y no cualquier persona. Elena hizo zoom en la pantalla. Alguien que necesita que esto parezca transacciones pequeñas. Alguien que tiene que ocultarse. Alguien que tiene demasiado que perder si es descubierto.
La pista llevó a un abogado en Monterrey, el licenciado Fernando Rivas, un hombre de trajes italianos, con un despacho en San Pedro. Oficialmente, era representante de importadores y exportadores. Extraoficialmente, era un lavador de prestigio, transformando dinero ilícito en activos limpios para clientes que no querían ser vistos. Harfuch no podía detener a Rivas sin pruebas sólidas, por lo que optó por la vigilancia continua. Durante 15 días, el equipo siguió cada movimiento del abogado. Restaurantes caros, reuniones en oficinas corporativas. Rivas era extremadamente cauteloso, pero un jueves por la tarde, hizo algo fuera de su patrón. Salió de su oficina a las 5 de la tarde y condujo hasta una cafetería en el centro de Monterrey, un lugar inusual para alguien de su estatus. Pidió un café americano, se sentó en una mesa apartada y esperó. 20 minutos después, una mujer ingresó. Uniforme militar, postura impecable. Y, a pesar de la distancia capturada por las cámaras de vigilancia, el Rolex en su muñeca era inconfundible. ¿Quién es ella?, preguntó Harfuch al teniente Álvarez. Verificando, jefe. 2 minutos. 3. La computadora procesó el reconocimiento facial. Capitana Mónica Serrano, 38 años. División de Logística, Comando Central. Expediente limpio. Harfuch observó la pantalla. La reunión duró 12 minutos exactos. No hubo intercambio de documentos ni de sobres. Solo una conversación aparentemente cordial. Luego, se separaron. Síguenla. Quiero saberlo todo. Lo que el equipo de Harfuch desenterró en las semanas siguientes era asombroso. La capitana Serrano no era una simple funcionaria corrupta que aceptaba sobornos. Era una operadora fundamental dentro de la estructura del cártel. Su posición en logística le proporcionaba acceso a información crítica, rutas de patrullaje militar, planes de operaciones antidroga, ubicación de retenes. Información invaluable para el crimen organizado. Pero era más que una informante. Era una facilitadora. Usando su autoridad, manipulaba manifiestos de carga para garantizar que ciertos camiones jamás fueran inspeccionados. Alteraba las rutas de convoys para crear ventanas de oportunidad. Incluso coordinaba transferencias de personal, colocando a soldados de confianza en posiciones estratégicas. Y lo más impactante, lograba todo esto manteniendo una invisibilidad absoluta. Javier El Güero Saldaña, un lugarteniente del CJNG que el equipo había logrado infiltrar, la describió en una grabación interceptada. La vieja es un puto fantasma, mano. Nunca la ves, nunca hablas con ella. Todo es a través de intermediarios. Pero si ella dice que una ruta está libre, puedes apostar tu vida a que lo está. Y mucha gente ha apostado y sigue viva. Todo operador, por muy precavido que sea, posee un punto débil, una pequeña fisura en su armadura. Para algunos es la arrogancia. Para otros, una lealtad mal entendida. Para Mónica Serrano, el punto de quiebre era algo más humano, más destructivo, la vanidad. Los 150,000 pesos dólares mensuales compraban más que confort, compraban estatus. Y el estatus, descubriría ella tarde, era una adicción más fuerte que cualquier droga que el CJNG transportara. El equipo de vigilancia de Harfuch trabajaba en turnos de 24 horas. Fotografías, vídeos, registros. Cada movimiento de Mónica era documentado con precisión quirúrgica. Con el paso de las semanas, lo que catalogaban se volvía cada vez más obsceno. El teniente Rodrigo Álvarez fue el primero en notar el patrón. «Jefe, observe esto», dijo una mañana, esparciendo fotografías sobre el escritorio de Harfuch. 5 vehículos. 5 jodidos autos de lujo. Harfuch tomó las imágenes una por una. El Porsche Cayenne blanco perla en el condominio de Polanco. El Mercedes AMG G63 grafito captado en una marina en Cancún. La BMW XM azul metálica frente a un restaurante de alta cocina. Un Audi RS negro en un garaje de Cuernavaca. Y un Range Rover Sport que usaba para sus viajes a la costa. Todos registrados bajo empresas ficticias. Álvarez continuó. 3 en México, 2 en paraísos fiscales. Papel sobre papel. Alguien orquestó esto con mucho cuidado, pero no lo suficiente. No pudo resistirse a tenerlos todos, musitó Harfuch, examinando los detalles. Esto no es necesidad. Esto es pura ostentación. El apartamento en Polanco era otra pieza de ese rompecabezas de excesos.
Elena Fuentes había rastreado la adquisición a través de una telaraña de transacciones que tardó 3 semanas en desenmarañar. Pagado al contado, explicó Elena, señalando los documentos. 1.200.000 dólares transferidos a través de una firma de inversiones con sede en Islas Caimán. La empresa solo existe en papel, sin empleados reales, sin dirección física, solo un apartado postal y una cuenta bancaria. 300 metros cuadrados en el corazón de uno de los barrios más costosos de la capital. Vistas de 360 grados, acabados italianos, pisos de mármol importado, ventanales de suelo a techo que mostraban la ciudad a sus pies, como si fuera la reina de ese reino. ¿Cuánto costará el alquiler de un sitio así?, preguntó uno de los agentes más jóvenes. 50,000 pesos al mes. Fácil, respondió Elena. Pero ella no alquila. Es la propietaria, y ni siquiera está a su nombre. Y luego estaba Tulum. La casa de playa fue descubierta casi por accidente. Un agente de vigilancia la siguió durante un fin de semana. Mónica condujo sola el Range Rover, devorando kilómetros de autopista hasta la Riviera Maya. La propiedad era espectacular, ubicada en una zona privada con acceso exclusivo a la arena blanca. La casa parecía sacada de una revista de arquitectura de lujo. Diseño moderno de hormigón y vidrio, una piscina infinita que se fusionaba con el turquesa del mar, jardines tropicales inmaculados. Valoration, $1,500,000, rezaba el informe. Comprada 2 años atrás a través de otra empresa de fachada, esta vez registrada en las Bahamas. Arfuch miró las fotos aéreas tomadas con drones. Está construyendo un imperio paralelo, dijo su voz apenas audible. No solo roba, invierte, crea un futuro alternativo. Pero el verdadero exceso se escondía en el armario. Cuando Sofía Ramos, la agente encubierta, logró acercarse a Mónica en un evento benéfico en Polanco, casi perdió su compostura profesional. La gala era para recaudar fondos para niños desfavorecidos, una ironía que no pasó inadvertida. Mónica llevaba un vestido Versace negro que Sofía reconoció de inmediato de las pasarelas de Milán. En su cuello, un collar de diamantes capturaba la luz, proyectando pequeños arcoíris. Su collar es deslumbrante, comentó Sofía, acercándose con una copa de champaña. Mónica sonrió, la sonrisa que había perfeccionado, cálida pero calculada. Gracias. Fue un regalo que me hice. Una mujer debe valorarse, ¿no crees? Charlaron sobre superficialidades elegantes, arte contemporáneo, la mejor época para viajar a Positano, si Burdeos aún valía la pena o si los vinos californianos finalmente habían superado a los franceses. ¿Ya has estado en París?, preguntó Mónica en un momento, su dicción en francés perfecta al ordenar otra copa al camarero. Un par de veces, mintió Sofía con facilidad. ¿Y tú? Ah, París, suspiró Mónica, y por un instante, algo genuino cruzó su rostro. No era alegría, sino una profunda satisfacción. Conozco París mejor que mi propia ciudad. Cada arrondissement, cada bistró secreto. Los parisinos son insufribles, por supuesto, pero la ciudad es mágica. Sofía la observó. Mónica se desenvolvía en esos círculos sociales con una fluidez que era tan impresionante como inquietante. Dominaba los códigos tácitos. Sabía cuándo reír, cuándo mantener la seriedad, cuándo hacer un comentario político inteligente sin comprometerse realmente. Pero había algo más, que Sofía anotó meticulosamente en su informe posterior. Sus ojos nunca dejan de calcular. Incluso cuando ríe, cuando parece relajada, hay una tensión constante justo bajo la superficie, como un depredador en un campo abierto, siempre atenta a las rutas de escape. Escanea cada habitación, evalúa a cada persona que se acerca, calcula el riesgo en tiempo real. Es agotador solo de observar. No puedo imaginar cómo debe ser vivir así. La catalogación completa de sus lujos tardó 6 semanas. El equipo descubrió que Mónica tenía no uno, sino 3 walk-in closets dedicados exclusivamente a ropa y accesorios. Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Hermès, Gucci, Fendi. Cada marca de prestigio tenía su sección. Vestidos organizados por color y evento, zapatos en estantes iluminados como obras de arte, bolsos en vitrinas con control de humedad. Tiene más de 300 pares de zapatos, reportó un agente con incredulidad. ¿300? ¿Quién necesita 300 pares de zapatos?
Alguien que pasó su infancia usando las mismas sandalias rotas durante 3 años, respondió Arfuch en voz baja. Luego estaban las joyas. Una caja fuerte de seguridad instalada especialmente en su armario principal, oculta tras un espejo de cuerpo entero. La vigilancia la descubrió al instalar cámaras térmicas que detectaron la diferencia de temperatura en la pared. Diamantes de todos los tamaños y cortes. Esmeraldas colombianas, con un brillo verde imposible. Rubíes birmanos de un profundo color sangre. Piezas únicas, algunas con certificados de autenticidad de joyeros en Ámsterdam, Ginebra y Hong Kong. Compra directamente de Europa, descubrió Elena a través de registros aduaneros, donde los pequeños paquetes eran declarados como regalos personales para evadir impuestos. Pero si sumas el valor en 2 años, estamos hablando de más de $500,000 solo en joyas. Una noche de vigilancia. El equipo la siguió hasta una boutique en Santa Fe. Era tarde. La tienda estaba a punto de cerrar. Mónica entró, aún con su uniforme militar, directamente desde el cuartel. A través de las cámaras de larga distancia, observaron cómo recorría los percheros, palpando las telas, examinando las etiquetas. Escogió 4 artículos: un abrigo Burberry, una blusa Alexander McQueen, una falda Stella McCartney y un vestido de cóctel Balmain. $140,000, casi $7,000. Pagó en efectivo. Acaba de gastar el equivalente a su sueldo mensual completo en 4 prendas de vestir, dijo Álvarez, observando la escena. Arfuch no respondió. Pensaba lo que Sofía había escrito. Aquella tensión constante, aquel cálculo perpetuo. Mónica no solo vivía una doble vida, era adicta a ella. Cada compra era una afirmación, cada lujo era una prueba de que había escapado, de que nunca volvería a ser la niña pobre de Oaxaca, con ropa remendada y hambre. Pero las adicciones siempre, sin excepción, conducen al colapso, y la caída de Mónica Serrano sería espectacular. La operación para su captura se planificó con meticulosidad extrema. Arfuch sabía que arrestarla en el cuartel desencadenaría un desastre político. La institución militar, incluso ante la evidencia, protegería a los suyos. Necesitaba una detención en flagrancia con pruebas irrefutables. La oportunidad llegó mediante una intercepción de comunicaciones. El CJNG preparaba un gran cargamento, 20 toneladas de cocaína desde Colombia, que cruzarían México hacia la frontera norte. Era una operación demasiado voluminosa para pasar desapercibida, requería protección total. ¿Y quién estaba coordinando esa protección? El fantasma del uniforme impecable. Marco el Tigre Contreras, el coordinador regional del CJNG para la operación, fue grabado en una llamada intervenida. La capitana nos garantiza la madrugada del jueves. La ruta es un fantasma. Zero routines, zero patrols. Ella movió todo. Será como conducir por una autopista vacía. Arfuch tenía su ventana de oportunidad. Jueves, 3:15 de la mañana. Mónica Serrano acababa de volver a su apartamento de lujo en Polanco. Había pasado la noche monitorizando la operación con varios teléfonos, coordinando en tiempo real. El cargamento había cruzado 2 estados sin contratiempos. En unas horas, recibiría un bono de $200,000. Se sirvió una copa de vino blanco francés y caminó hacia la terraza. La ciudad, un mar de luces parpadeantes, se extendía a sus pies. Sonrió. Había llegado muy lejos de aquella niña pobre de Oaxaca. Demasiado lejos. Fue entonces cuando escuchó el chirrido de vehículos deteniéndose en la calle, el golpe seco de puertas, pasos rápidos, muchos pasos. Mónica dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos en el mármol de la terraza. Corrió al dormitorio. Abrió la caja fuerte con manos temblorosas. Pasaportes falsos, dinero en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros. Pero era demasiado tarde. La puerta del apartamento fue derribada con un ariete. Policía Federal. Manos en la cabeza. Mónica estaba rodeada por una docena de agentes fuertemente armados, los puntos láser rojos bailando en su pecho. Lentamente, levantó las manos. Entonces vio a Omar Arfuch entrar, tranquilo, metódico. Capitana Mónica Serrano, dijo, con voz firme. Queda usted arrestada. El registro del apartamento duró 4 horas. El equipo forense halló un imperio material que desafiaba cualquier explicación legítima para el salario de una capitana del ejército. En el armario principal, 347 pares de zapatos de marca, 62 bolsos de lujo,
incluyendo 5 Hermes Birkin, cada uno valorado entre 30,000 pesos y 50,000 pesos dólares. Ropa con etiquetas puestas, nunca usada, que llenaba 3 habitaciones convertidas en vestidores. En la caja fuerte, encontraron joyas que envidiaría a la realeza. Un collar de diamantes valorado en 120,000 pesos dólares, el mismo que había sido comprado a través del chino, el narco hallado muerto en Jalisco. Anillos, pulseras, pendientes, piezas únicas con certificados de autenticidad de casas europeas. En una oficina secreta, oculta tras un estante giratorio digno de película de espías, encontraron los documentos cruciales. 6 teléfonos móviles, cada uno usado para comunicarse con distintas células del cártel. Computadoras con archivos cifrados que contenían la contabilidad completa de su operación. 3 años de pagos, transacciones, operaciones coordinadas. Mapas militares marcados con rutas seguras. Listas de oficiales corruptos en 6 estados diferentes. Y fotografías. Decenas de fotografías. Mónica en yates en el Caribe. Mónica en restaurantes Michelin en Nueva York. Mónica con un vestido de 30,000 pesos en un casino de Las Vegas. Mónica con personas que la inteligencia identificó como figuras de alto rango del CJNG. Todos cuidadosamente disimulados pero reconocibles mediante tecnología de reconocimiento facial. Elena Fuentes resumió mientras catalogaba la evidencia. No solo estaba trabajando para ellos. Estaba viviendo como ellos. En los interrogatorios iniciales, Mónica se mantuvo en silencio. Abogados costosos, contratados misteriosamente en cuestión de horas, le aconsejaron no hablar. Pero Harfuch era paciente. Había estudiado su perfil. Sabía de dónde venía. Mónica Serrano había nacido en un pueblo de Oaxaca donde la electricidad era un lujo intermitente y el agua potable un sueño. Hija de campesinos, había visto a sus padres trabajar hasta el agotamiento por centavos. Había pasado hambre y usado ropa remendada. El ejército fue su vía de escape. A los 18 años, se alistó. Era inteligente, con una determinación feroz y una ambición voraz. No quería solo sobrevivir, quería ganar. Los primeros años fueron ejemplares. Ascendió rápido, ganó conde. Corazones, impresionó a sus superiores. Pero en algún momento, algo se fracturó. El teniente Álvarez encontró el punto de inflexión en los registros militares. 6 años atrás, Mónica fue asignada a una operación conjunta en Jalisco, un asalto a una propiedad sospechosa del CJNG. La operación fue un fracaso. Hubo un enfrentamiento. 3 soldados murieron. 5 resultaron heridos. En el informe oficial, Mónica recibió una condecoración por su valor. Pero en los rumores entre soldados, había otra historia. La propiedad estaba vacía. Totalmente vacía. Como si alguien hubiera avisado. Como si alguien dentro de la operación hubiera filtrado información. Nunca se probó nada. La investigación interna fue archivada. Pero fue en esa época cuando Mónica empezó a frecuentar restaurantes más caros. Compró su primer coche de lujo, un Mercedes Clase C que oficialmente era un regalo de un tío rico de California. Había cruzado la línea. A medida que los investigadores se adentraban en los archivos del apartamento, se revelaba un imperio de corrupción interconectado. Mónica no actuaba sola. Había construido una red paralela. El mayor Héctor Zambrano, su superior directo en logística, recibía 50,000 pesos dólares mensuales para autorizar transferencias de personal estratégicas. El sargento Luis Pacheco, encargado del control de arsenales, desviaba armamento obsoleto que, milagrosamente, terminaba en manos del cártel. La teniente Claudia Ortiz, de inteligencia militar, proporcionaba información sobre operaciones de otras divisiones. 9 oficiales en total. Una célula de corrupción dentro de la misma institución destinada a combatir el narcotráfico. Y Mónica era el eje. Ella recibía las órdenes del cártel, distribuía tareas, coordinaba las operaciones y aseguraba que todos fueran pagados a tiempo. Era, en esencia, una ejecutiva del crimen vestida de militar. Harfuch montó un mapa de la red en la sala de operaciones. Fotografías, líneas que conectaban personas, fechas y transacciones. Parecía el organigrama de una empresa criminal perfectamente estructurada. No fue seducida por la organización, Harfuch le dijo a su equipo. Ella construyó su propia estructura dentro de ella. Esto es más sofisticado que la corrupción simple. Esto es emprendimiento criminal.
El proceso de catalogación de los bienes de Mónica fue noticia nacional. Se necesitaron 3 camiones solo para transportar la ropa y los zapatos. Las joyas requirieron una escolta armada hasta la bóveda de evidencias. Los vehículos fueron incautados en Polanco, Cuernavaca, Cancún. El Porsche Cayenne tenía un interior de cuero blanco personalizado y un sistema de audio de $50,000. El Mercedes G poseía un sistema de seguridad especial que incluía cristales antibalas y rastreo GPS de grado militar. El BMW XM había sido modificado para triplicar su potencia original. La casa de Tulum se reveló aún más opulenta. Piscina infinita con vistas al mar, muebles italianos importados, una cava con vinos valorados en $200,000. Cuadros de artistas contemporáneos en las paredes. Sofía Ramos comentó mientras catalogaba los bienes. Es obsceno, no solo la cantidad, sino la calidad. Ella no compraba cosas caras. Compraba lo mejor de lo mejor, como si quisiera compensar cada día de pobreza de su infancia con cada adquisición. El arresto de Mónica Serrano provocó un terremoto en la estructura militar. La noticia se filtró, e inevitablemente se expandió, sumiendo a la institución en el pánico. Una capitana corrupta era grave. Una capitana que había construido una red de corrupción era catastrófico. Pero una capitana que vivía abiertamente como una multimillonaria con lujos ofensivos mientras supuestamente servía a la nación era políticamente insostenible. Las investigaciones se ampliaron. Los otros 8 oficiales fueron identificados y arrestados en operaciones simultáneas en las 48 horas siguientes. Algunos se resistieron. El mayor Zambrano intentó huir a Guatemala, siendo interceptado en la frontera con $3 millones en efectivo escondidos en el maletero. El impacto iba más allá de los detenidos. La revelación de que información militar sensible estaba a la venta obligó al Comando Central a revisar cientos de operaciones. ¿Cuántas habían fracasado por culpa de Mónica? ¿Cuántos soldados habían muerto porque ella alertó al cártel? Era imposible saberlo con certeza, pero las estimaciones eran devastadoras. El general Ricardo Mendoza, en una tensa conferencia de prensa, admitió: "Nos enfrentamos a una infiltración que comprometió la integridad de nuestras operaciones. Cada caso será revisado. Cada sospecha será investigada. No habrá tolerancia". Semanas después del arresto, en una sesión de interrogatorio, Mónica finalmente habló. No fue una confesión, sino una justificación. "Ustedes no lo entienden", dijo, su voz calmada, casi académica. "Di 17 años a esta institución. 17 años despertando a las 5 de la mañana. 17 años siguiendo órdenes. 17 años ganando una miseria, mientras veía a los políticos robar millones. Arfuch la observaba a través del espejo unidireccional. ¿Y qué obtuve yo? Condecorations. Palmadas en la espalda. Promesas de un futuro brillante. Pero el futuro no paga las facturas. El futuro no compra dignidad". "¿Dignidad?", interrumpió Arfuch, entrando a la sala. ¿Llamas dignidad a esto? Vender información que costó vidas de soldados. Mónica lo confrontó. Vidas que ya estaban perdidas de todos modos. ¿Cree que estamos ganando esta guerra, secretario? Solo estamos muriendo lentamente protegiendo un sistema que no nos protege. Entonces elegiste enriquecerte con la sangre de tus compañeros. Yo elegí sobrevivir en un país que devora a sus pobres, replicó ella. Se inclinó hacia adelante. Usted viene de una buena familia, secretario. Siempre tuvo escuelas privadas, contactos, un futuro garantizado. Yo vengo de la nada y aprendí que en este país tienes 2 opciones: seguir en la nada o hacer lo que sea necesario para salir. Era una lógica perversa, pero era lógica. La lógica de miles de personas que tomaban decisiones similares cada día en un país donde el crimen organizado pagaba mejor que el Estado. En los meses posteriores al arresto, la historia de Mónica Serrano se convirtió en leyenda urbana. En la Ciudad de México, algunos la veían como una villana, una traidora que manchó el uniforme. Otros, susurrando en bares y mercados, la veían como un síntoma. Otra persona a la que el sistema había fallado, que tomó la única salida que vio disponible. Para Arfuch, ella era ambas cosas y ninguna. Era una elección. Una serie de elecciones. El primer soborno aceptado. El primer lujo comprado. La primera operación saboteada. Cada elección condujo a la siguiente, construyendo una vida paralela.
hasta que la línea entre ambas vidas desapareció. En la sala de operaciones, el mapa de la red de corrupción seguía pegado a la pared. Harfuch lo observaba con frecuencia, estudiando las conexiones. ¿Qué busca, Teniente Álvarez?, preguntó un día. ¿Cuántas más existen?, respondió Harfuch. ¿Cuántas otras Mónicas están allá afuera, viviendo dobles vidas, esperando ser descubiertas? Era una pregunta sin respuesta fácil.